Buenas tardes amigos. En esta ocasión pues nos convoca el tema de la actuación judicial con un par de, de advertencias previas. Lo primero es que tengo una camada aquí de una perrita que adoptamos y entonces puede que me toque parar o pausar. De vez en cuando hacen la bulla respectiva y segundo, por el otro lado, estaba yo por comentar el tema de, bueno, primero de eso, vieron que ya salió los videos de Ramiro Bejarano, ¿no? Entonces, les había comentado por ahí, pues, y en comentarios, en respuesta a lo que escriben ustedes por ahí en los videos, y había voz también que tenía, pues, o tengo la intención de continuar con todo el área de procesal, pues, con Procesal Civil 2, con probatorios. Sin embargo, pues, ya con la existencia de los videos del profesor Bejarano, pues, que incluso, pues, yo fui estudiante del pregrado, pues, pues, yo creo que de pronto voy a ver, pues, al final de este curso, a ver si continúo con Procesal Civil especial o si no, pues de una vez con probatorios, pues atendiendo a la existencia de los videos del profesor Bejarano, pues que, pues digamos, son el maestro de muchos, pues de nosotros, pues básicamente en Colombia al respecto. Entonces, pues para los que estén pues con necesidad pues de procesar Civil 2, pues hay una buena opción para que puedan acogerla. La buscan. El canal de YouTube se llama El Profesor Bejarano y incluso pues en ámbito jurídico le han dado bastante publicidad. Entonces pues si lo buscan por ámbito jurídico también lo encuentran. Entonces pues los que tengan necesidad de ello pues ahí ya tienen una opción para atender las clases de Procesal Civil 2. Y tercero, bueno y un poco pues pensando también en Bejarano y en una reciente publicación de Acofade en pagada, pues en ámbito jurídico, que ambos se encuentran en desacuerdo con la 1905, la ley esta pues que impone el examen a los abogados para obtener la tarjeta profesional de abogado. Y digamos, yo de mi parte, yo sí estoy bastante satisfecho con la entrada en vigencia de esa ley. Quizá por ahí algunas observaciones que hacen ambas publicaciones, que eso debió haberse hecho esperar el colegio pues de abogados para que fuera el colegio de abogados el que hiciera este examen, pues bueno, esa preocupación la comparto, sí, que esto lo haga la Rodrigo Lara, que lo haga el Consejo Superior de la Judicatura, pues eso sí va a ser complicado, ¿no? La Rodrigo Lara que no ve pues estas cartillas que no, que son, pues, sinceramente, pues a mí no, no me llegan a gustar ni poquito, pues. Entonces, estas cartillas, pues, que resumen el derecho procesal, la responsabilidad civil, temas tan complejos, pues, en unas cuantas hojas y con unas citas deficientes, sabiendo que están usando autores y no citan. Bueno, eso, bien complejo, pues este tema de estas cartillas y a veces por el afán sacan unos borradores, pues muy poco elaborados y bueno, entonces que este examen lo haga la Rodrigo Lara, pues complejo. Y de todos modos, si lo hace una universidad, también complejo, porque, por ejemplo, que lo haga los Andes, por ejemplo, con esta visión que parece predominar en esta escuela acerca de los Critical Legal Studies, de la educación a través de clínicas, de el realismo norteamericano, porque básicamente los Critical Legal Studies pues son una evolución, pues como lo describe Duncan Kennedy, pues
del yurrealismo norteamericano, pues entonces toda esta visión que se venga a imponer porque, por ejemplo, los Andes termina siendo el examen y se nos imponga a todos esta visión, pues tenaz. Así como pasó con, yo les comenté ya en otro video, con la reforma a los consultorios jurídicos, ¿no? Que obligan al consultorio, a que exista consultorio jurídico desde tempranas, semestres tempranos. Y eso pues es un efecto de la visión de los Critical Legal Studies, de la educación clínica que prima pues en esta universidad. Y bueno, no sé qué, o cualquiera pues que tenga esta visión, pues solo, de todos modos pues en esta ley primo esa visión. Y entonces pues por decreto ya tenemos definido pues que tenemos que tener una educación clínica. Creo que esa ley, creo que no pasó, no sé, tengo que revisar ahorita que el presidente sancionó varias leyes a ver si pasó, pero pues ese era el proyecto por lo menos. Entonces, que el consultorio jurídico fuera desde temprano, o sea, para que los niños pues aprendan a hacer echando a perder. Y pues con eso pues solo se perjudican nada más que los intereses de los pobres y de la gente necesitada. Entonces pues afortunadamente no nos afecta nada. Entonces a mí pues esa visión clínica de enviar a un estudiante sin un conocimiento teórico previo y no solo teórico, el conocimiento también puede ser práctico si se explica bien porque ya saben, teoría y práctica para mí no están disociadas. Entonces pero lo que quiero decir concreto es eso, o sea, el peligro que puede verse cuando una universidad de, por ejemplo, el externado, si fuese así, que a veces en el externado prima la visión normativista, pues, por ejemplo, entonces, pues eso terminaría excluyendo a versiones como estas, como la que venía refiriendo anteriormente, y eso también sería censurable. O los Andes y un acercamiento sociológico que a veces se puede ver en esta escuela, pues entonces ese es el problema, o sea, un examen que comprenda, porque recuerden ya lo que les he dicho muchas veces, Hart, ¿no? Que en su primer libro, en su primera página del concepto del derecho, ya nos decía cómo esto de qué es el derecho, esa pregunta se ha hecho frecuentemente durante milenios y se ha respondido de maneras paradójicas, diversas, y hoy no tenemos una respuesta concreta acerca de qué es el derecho y entonces que una facultad o una escuela imponga una visión de lo que es el derecho por decreto o a través de un examen y que los demás pues tengamos que plegarnos porque queremos que nuestros estudiantes obtengan su tarjeta profesional, pues complicado, ¿no? Pero a mí, para mí la única preocupación. De resto para mí esto es supremamente positivo porque definitivamente la calidad de lo que uno puede ver en los juzgados y bueno, en la práctica es sumamente deficiente en Colombia y eso a la final termina impactando en que los derechos esenciales de las personas pues se terminan viéndose sin ser realizados en la práctica, porque no hay porque esta herramienta, esta palanca de Arquímedes, que es el derecho procesal que mueve el mundo, pues no lo mueve eficientemente porque se desconoce, por ejemplo. Entonces, ese examen para mí es muy, muy positivo. Eh, y ahora una afirmación que hace ahí, pues esta acofade, pues que es una intromisión pues a la libertad de profesión y de oficio esta ley y que por eso la van a demandar por inconstitucionalidad, pues no sé qué más argumentos tengan o cómo lo van a fundamentar, pero pues ya invito pues a que lean la sentencia acerca de la ley de evaluadores, busquen la ley de evaluadores, que precisamente imponía requisitos para el ejercicio de una profesión que pueda hacer pues esto de evaluar pues bienes y esa ley fue demandada y nada más y nada menos que eh, por Alfredo Beltrán Sierra y esa ley fue declarada exequible y entonces pues en ese sentido creo que pudiera sobrevivir la 1905 el examen de constitucionalidad. Entonces pues
Con con esas cuestiones de actualidad, pues iniciemos entonces la clase que nos corresponde, que es la actuación judicial. Recuerden ustedes que nuestro plan de trabajo es ver un proceso de principio a fin. Eh, es decir, ¿cuál es la diferencia entre la clase que tenemos actualmente, que es Derecho Procesal Civil General, y Derecho Procesal Civil Especial, que sería la siguiente clase? Que en esta clase nosotros vemos el proceso todo, o sea, todo lo que pasa en todos los procesos, o sea, las generalidades de todos los procesos. A diferencia de procesal civil especial, que lo que se ven son procesos particulares, o sea, el verbal sumario, los declarativos especiales, los ejecutivos, los liquidatorios, las sucesiones, pero allá, reitero, se ve o sea, los procesos especiales. Por eso la importancia de esta clase de Derecho Procesal Civil General, porque es que acá conocemos lo que pasa en todos los procesos. O sea, recuerden que aquí también estamos adelantando un proceso, solo que el proceso general, lo que sucede en todos los procesos. En cambio, cuando van ustedes a Procesal Civil Especial, pues ven en lo que pasa en un proceso en particular, y por eso la clase pues se restringe pues a particularidades que puede que les toque o puede que no en un momento dado. Pero lo que se ve en esta clase, en Procesal Civil General, siempre les va a tocar en un proceso judicial porque es lo que pasa en todos los procesos judiciales. Y atendiendo a eso entonces, recuerden que estamos intentando hacer un proceso judicial de principio a fin. Y empezamos pensando quién puede iniciar un proceso y para eso pensamos en quién es parte, que si el perro puede demandar, que todas esas cuestiones. ¿Quién puede iniciar un proceso? Segundo, dijimos cómo lo puede iniciar, entonces para eso hablamos de esa herramienta del ejercicio del derecho de acción llamada demanda y ese es el vehículo principal pues a través del cual se inician los procesos. Enseguida vimos ante quién se inicia un proceso y entonces vimos la jurisdicción y la competencia y vimos quién era juez y entonces hasta ahí vamos. O sea, ya pensamos quién puede iniciar un proceso, cómo lo puede iniciar y ante quién lo puede iniciar. Enseguida vamos a pensar, ya iniciado un proceso, ¿cómo se desarrolla el proceso? Esa es la pregunta que nosotros nos vamos a responder enseguida. Y para eso pues está nuestro capítulo de la actuación judicial que pues ustedes ya lo saben, pero lo reitero, que recuerden que estamos siguiendo al maestro López Blanco en esto y solo que el orden sí definitivamente no es el de López Blanco porque reitero que el propósito de la clase es ver cronológicamente cómo se ve, cómo se desarrolla un proceso de principio a fin desde la perspectiva del derecho procesal civil general. Y entonces, ¿de qué se trata este capítulo? Pues básicamente este capítulo está preocupado por el principio de legalidad. Recuerden que nosotros ya analizamos el principio de legalidad en nuestro video pues del debido proceso y este principio de legalidad afirma que pues recuerden los tres criterios que contiene, ¿no? O sea, que nadie puede ser juzgado sino con leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y cumpliendo las formalidades propias de cada juicio. Recuerden que eso está dividido en tres partes. La primera, aquella que dice que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes, sería una parte del principio de legalidad, es decir, aquel principio que somete a los gobernantes al imperio de la ley, que hizo surgir, pues, o que surgió junto con el Estado de Derecho, que son, pues, la misma cosa. Eh, y a propósito de eso, paréntesis, sobre el Estado de Derecho, acaba de salir un libro que se llama La crisis del Estado de Derecho del externado, donde tengo un capítulo que de todo parecería contradictorio a lo que vengo diciendo, pero ahí digo que este principio, por ejemplo, se puede ver en duda, se puede, o sea, esos propósitos que intenta cumplir el Estado de Derecho y el principio de legalidad, por ejemplo, el de nula pena sine leye, el de no tener pena sino con ley previa, es un postulado, digamos, ambicioso y deseable, pero quizá desde el punto de vista práctico difícil de realizar, porque, digamos, para que sea realizable, debe previamente validarse el concepto de sistema jurídico, es decir, para que
tengamos realmente plenas garantías de que no nos van a sancionar sino con una ley preexistente al acto, debe existir un sistema jurídico que cierre el sistema jurídico para que no provengan sanciones externas al sistema jurídico y entonces nos sancionen solo por las sanciones previstas en nuestro sistema. Digamos, Colombia penaliza el plagio, por ejemplo. Y el sistema o el principio de legalidad entonces nos da la garantía que en el sistema jurídico colombiano nosotros no vamos a ser sancionados si cometemos conductas que puedan denominarse plagio, porque tenemos la garantía de que en este sistema jurídico no están previstas. Sin embargo, ustedes han visto cómo permean fuentes extranjeras de derecho y entonces uno ve como, por ejemplo, en derecho civil, todas estas voces de daño a la moral, daño a la vida de relación, daño a las condiciones de existencia, de hecho no son creaciones colombianas ni que vengan en el Código Civil ni nada de eso, y sin embargo, y además, que tienen propósitos claros o que tuvieron propósitos claros en el código y normativo italiano y que allá tenían los italianos tenían la necesidad de crear esos elementos para poder superar una limitación en ese código. Todo eso no lo necesitábamos en Colombia y no ahondo más porque no es nuestro tema, pero todo eso no lo necesitábamos en Colombia y sin embargo terminó dentro de nuestro sistema judicial, de nuestro sistema jurídico. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y si tenemos en verdad un sistema jurídico que esté en Colombia y que impida ingresos externos y que no se comunique externamente y uno nota que no? Fíjense, por ejemplo, el principio de incumplimiento esencial de los contratos. Está el caso del mulo capado que fue un caso romano que decía lo siguiente. Eh, nadie, digamos, había una compraventa cerca de un mulo y el mulo lo compraron con testículos y cuando lo fueron a entregar estaba castrado. Y entonces el comprador se quiso oponer a ese contrato y resolver ese contrato por incumplimiento, porque él compró un mulo con testículos y ahora le querían entregar un mulo sin testículos. Cuando fueron a la justicia, le terminan denegando esa pretensión de resolver el contrato. ¿Por qué? Porque básicamente le dice el pretor, bueno, pero ¿usted para qué quiere un mulo con testículos si igual el mulo, que es una cruza que genera animales estériles, igual el mulo no puede procrear? Entonces, ¿para qué lo quiere con testículos? Ese principio dice entonces que el incumplimiento del contrato debe ser fuerte, debe ser principal, debe ser esencial para resolver el contrato. Si los incumplimientos son accesorios, no debe resolverse el contrato, lo que quiere decir. Y noten ustedes que eso termina impactando en la Convención de Viena de Compraventa de Mercaderías, porque allá se habla del incumplimiento esencial, eso es aplicación absoluta de este caso. Y eso termina, lo refiere Inestrosa pues en su fenomenal obra acerca de negocio jurídico, refiere Inestrosa cómo eso termina impactando algunas sentencias en Colombia, donde tradicionalmente se ha dicho que cualquier incumplimiento generaba resolución de un contrato y sin embargo en los noventas por ahí se viene abriendo esta teoría que dice que en una compraventa que el incumplimiento debe ser esencial y no un incumplimiento accesorio para que genere la resolución del contrato. Entonces, noten ustedes otra vez eso que decimos, que tenemos un sistema jurídico que produce leyes internamente y que tiene sus propias lógicas siendo permeado externamente. Y el último caso, el patente, el elocuente, la aplicación que hizo pues la Corte Constitucional recientemente del caso famoso expuesto por Ronald Dworkin para criticar a Hart acerca de la aplicación del criterio de que nadie se puede beneficiar de su propia incuria o de su propio dolo. El caso de Dworkin era un sobrino que mató a un tío para heredar y el juez en Estados Unidos dice, vea, la regla por derecho legislado es que usted debiera heredar. Pero por el principio de que nadie se puede beneficiar de su propia incuria, pues entonces usted no puede heredar y yo no lo decreto heredero. Eso sucedió precisamente hace poco en Colombia, cuando un marido mató a la mujer, los hijos se heredan y el marido desde la cárcel pretende acceder a la pensión y creo que accedió, creo, no, ahí sí no recuerdo bien el caso, pretende acceder a esa pensión
Y, no, creo que incluso pues accedió y le decretaron, porque por ley precisamente la regla era que, pues tenía derecho a parte de la pensión y los niños pues obviamente a través de representante tutelan y la tutela termina diciendo principio de nadie puede alegar su propia incuria en su defensa o su propio dolo y cómo es que usted que asesinó pues pretende beneficiarse de la pensión y le niegan caso. Entonces noten ustedes, otra vez aplicación de una cuestión ajena al sistema jurídico colombiano aplicado en Colombia. Y entonces uno se pregunta, ¿en verdad hay un sistema jurídico en Colombia? O si quieren, pues en penal, o no, un sistema jurídico, pues el concepto de sistema jurídico en Colombia, en cualquier lado. En realidad eso existe, y si no existe, noten ustedes cómo se hace difícil aplicar eso de que nadie puede ser sancionado sino con una norma previa al acto. Porque resulta que las normas se terminan construyendo con todas estas fuentes externas al sistema jurídico, entonces en realidad eso no termina siendo tan cierto. Y eso lo pueden ver ustedes patente, por ejemplo, cuando ven teorías acerca de la imputación objetiva. Como todas estas teorías de origen principalmente alemán y que pues de hecho yo soy admirador, las sigo con eso, con esa teoría intento solucionar algunos problemas de la responsabilidad civil pues en un trabajo de investigación que realizo. Pero miren ustedes cómo esa teoría que determina lo que es lícito o ilícito termina impactando en Colombia, pero es una teoría extranjera y entonces eso de hablar de sistema jurídico colombiano y que no la pena sin el ley y que la norma es la que dice cuándo se sanciona, cuándo no en Colombia. Puede que la norma no haya dicho nada aquí en Colombia y a través de aplicación de fuentes de derecho extranjero, doctrina, jurisprudencia, principios generales, terminamos con que sí se generan sanciones sin que haya claramente pues una norma previa al acto. Entonces, con esas reservas acerca del principio de legalidad, que reitero, la pueden ver ustedes en este libro que les comento, eh, continuamos. O sea, mejor dicho, un poco tomando en dogma este principio de legalidad, pero es un principio de legalidad, reitero, deseable porque nos permite a los ciudadanos saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, pero lo difícil es su aplicación práctica porque con tanta influencia de los sistemas jurídicos a otros, pues uno ve que los sistemas jurídicos son incapaces a veces de establecer eso que podemos hacer o no hacer. Pero entonces, tomando este muy importante principio de legalidad, pues reitero que la actuación judicial, este capítulo, lo que está defendiendo es precisamente este principio de legalidad que estábamos diciendo. El principio de legalidad constitucional dice que nadie puede ser juzgado sino con leyes preexistentes al acto, ante juez o tribunal competente y con las formas propias de cada juicio. Lo primero es un principio de derecho sustancial que dice que nadie puede ser juzgado sino con una norma preexistente al acto, o sea, obligación y sanción, las que vimos con Alf Ross. Nadie puede ser, no puede haber una sanción, si, o sea, las obligaciones y las sanciones por el incumplimiento de obligaciones pues son una parte del derecho sustancial. Entonces, pues digamos, ese principio, muy importante, no es el que nos interesa tanto acá, sino los dos siguientes principios: ante juez o tribunal competente y respetando las formas de cada juicio. Juez o tribunal competente es lo que se denomina principio de juez natural, y respetando las formas propias de cada juicio, pues es precisamente que tengamos un proceso previamente establecido. Entonces, por ejemplo, quedándonos en recuerden que el derecho procesal responde a dos preguntas siempre, ¿no? ¿Quién juzga y cómo juzga? Eso pues es lo que dice la Constitución, ante juez o tribunal competente y respetando las formas propias de cada juicio. Ahí está diciendo, ¿quién juzga? Pues el juez o tribunal competente. ¿Cómo juzga? A través de las formas propias de cada juicio. Entonces recuerden que todo proceso tiene una serie preordenada de actos, preordenada por el legislador, o sea, descrita previamente por el legislador. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber previamente al acto de que nos juzguen, cómo es que nos van a juzgar, o sea, cuáles son los pasos que nos van a juzgar, porque si nosotros no sabemos cómo nos van a juzgar, pues nosotros no podemos participar de ese acto llamado juicio. Es como tener un ajedrez, y lo pueden tener muy fino y con fichas de oro y mármol, lo que ustedes quieran, pero si ustedes no conocen las formas o las reglas del juego del ajedrez, pues por más de que tengan el ajedrez allí, pues no van a poder jugarlo.
Lo mismo sucede con el proceso. Si ustedes no conocen previamente cuáles son las formas propias de ese juicio, pues ustedes no van a poder participar del juicio y saber que en un momento dado ustedes tienen que hablar, en otro momento la contraparte, que dentro del proceso pueden pedir en determinados momentos ciertas cosas. O sea, es imprescindible conocer las reglas previamente para participar de esa actividad. Eso pues ya lo hemos comentado en otros videos y se llama pues las reglas del juego que describe von Wright. Entonces, eso es lo que estamos analizando ahorita, que sería el último, aparte del principio de legalidad. O sea, cómo son las formas propias de cada juicio y y entonces pues vamos a ver cómo se desarrolla el juicio, precisamente cuáles son esas formas propias de cada juicio, pero reitero, de manera genérica, o sea, lo que sucede en todos los procesos. Cuando ustedes vean los procesos en particular, pues ya ven lo que pasa en el declarativo de pertenencia, en el de restitución y reivindicación de títulos valores, por ejemplo, entrega de la cosa, todos esos procesos que ya son particulares. Aquí vemos también las formas preestablecidas de cada juicio, pero las formas de todos los juicios, no de cada juicio. Y recuerden que todo juicio, en principio entiendan esto, es una liturgia, es un rito. Nosotros estamos practicando un rito, o sea, una serie preordenada de actos. O sea, en esto pueden compararlo incluso con lo que sucede en una misa. O sea, recuerden lo que dijo Jesús, o sea, eh, eh, hagan esto en conmemoración mía, o sea, sigan todos estos pasos previamente establecidos por mí, pues por Jesús directamente. Y si los siguen, yo me apareceré entre ustedes. Eso es lo que pasa un poco en la iglesia, en la misa. En un momento determinado, después de haber seguido los pasos de la misa, pues en un momento se aparece Jesús. En el proceso es algo similar. Si se siguen los pasos preordenados, pues en un momento dado se aparecerá lo que nos interesa de los procesos para lo que están hechos, y es para dirimir conflictos. En un momento se aparecerá la sentencia, que es la principal forma de dirimir conflictos, o las formas pues anormales de dirimir conflictos o determinar procesos, que pues la conciliación, la transacción, que también son formas de dirimir conflictos muy importantes. Pero reitero, o sea, solo si seguimos estos pasos previamente ordenados por el derecho, gracias al principio de legalidad, que nos garantiza esta situación democrática y liberal de saber previamente cómo es que nos van a juzgar para así poder participar de ese acto de juzgamiento. Pues entonces eso es lo que nos está diciendo el derecho procesal, que nos dice cuáles son las formas preordenadas de cada juicio para nosotros entenderlas, comprenderlas y participar de ellas en caso de ser necesario. Eh, Ahora bien, no, listo. Entonces, enseguida, entonces eso serían pues las generalidades. Pasando pues entonces a lo que sucede en cada juicio, pues analicemos punto por punto cómo se organizan pues los procesos. Lo primero que tenemos que decir es el tema del uso de las tecnologías y las comunicaciones. Y en este punto es un punto que a mí a veces, pues digamos, me lamento un poco tener que decirlo, porque pues la admiración por el profesor López Blanco de mi parte es absoluta. Pues es el principal maestro que yo tengo en este tema. Entonces, pero sinceramente en este punto pues yo creo que dice una, o sea, no es que lo que diga esté equivocado, pues, pero dice unas obviedades pues y cuestiones pues ya añejas, pues, que uno no entiende qué fue lo que le agradó pues de este tema. Pero entonces miren que el artículo 103 del Código General del Proceso señala que en todas las actuaciones judiciales deberá procurarse por el uso de las tecnologías de la información con el fin de agilizar y facilitar el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura. Y después adiciona el artículo: las actuaciones judiciales se podrán realizar a través de mensajes de datos. Eh, digamos que Eh, después el mismo artículo señala, por ejemplo, que es de resaltar, por ejemplo, señala López Blanco, que el párrafo segundo de la norma del 103 dice que
que los mensajes de datos tienen, por ejemplo, aquí ya empezamos el primer punto de crítica, que los mensajes de datos tienen presunción de autenticidad. Sin embargo, pues López Blanco señala, eh, digamos que no, pues, o sea, resalta pues como el artículo da relevancia a la ley 527 del 99, pero yo lo que quiero decir es que, bueno, esas afirmaciones acerca de que los mensajes de datos tienen autenticidad y todo eso, pues no era una cuestión pues que desde 1999 con la ley 527 pues ya estaban dichas. Además, antes de eso, o sea, si uno ve el concepto de documento como cualquier objeto que sea capaz de representar una idea o cualquier otra cosa, pues si uno ve eso, pues, o sea, ya uno pudiera, pues, en su momento no se veía así, pero digamos la ley sí era bastante amplia y el concepto era bastante amplio como para entender que un documento es cualquier cosa capaz de representar, entonces un monumento, una escritura en la pared y un correo electrónico, pues ya desde hace mucho tiempo debió entenderse como un documento, pues, pero bueno, digamos la ley o más bien la práctica judicial y la práctica en derecho no se tenía así. Entonces vino la ley 527 del 99 y lo estableció y entonces se presumen auténticos y además tienen equivalencia en valor probatorio con los documentos regulares. Entonces uno dice, ahí cuál fue el avance, pues. Pero bueno, ese es el gran avance. Pero entonces dice, López Blanco manifiesta importancia, otorga el Código General del proceso a la promoción y empleo de las modernas técnicas de comunicaciones e información. Y así es como el 103 señala, pues lo que acabamos de señalar. Y yo sinceramente les digo que ese artículo haya establecido esas tonterías, para mí no significa jamás esa manifiesta importancia que López Blanco dice que el Código General le dio a los medios de comunicación. O sea, decir que se puede usar un correo electrónico es darle manifiesta importancia al uso de tecnologías y la información. Eso sinceramente, es que no cambia, o sea, el correo electrónico hace cuánto está inventado, por Dios, es que ya, si lleva medio siglo, creo que eso fue de los 80s, de los 90s, y ahora pues nos damos cuenta que eso lo podemos usar en un proceso. Y además si ustedes ven, o sea, que un artículo diga eso es simplemente letra muerta, porque si ustedes van a las notificaciones, ¿cómo se hacen las notificaciones? Pegando un berraco papel en una pared. Entonces un estado y entonces ese tipo de cosas. ¿Y por qué no se previó eso? Por ejemplo, ¿cómo se da un traslado? Si van al 110, el traslado a través de la fijación en lista del secretario. Otro papel puerco pegado en una pared. Y entonces uno dice, pero eso es en verdad tener en cuenta las tecnologías de la información. Por Dios. No, no, por Dios, o sea, que no se haya regulado. O sea, por ejemplo, por ahí hay un artículo que dice el plan de justicia digital y que se va a desarrollar el plan de justicia digital y todo. Y bueno, listo, y entonces que venga por fin el tan esperado expediente digital. En presencia del expediente digital vamos a tener que volver a pegar papeles puerco en una pared para dar un traslado. Porque va a haber que poner un sistema de fijación en lista y que un secretario diga, oiga, es que ayer nos trajeron un memorial por parte de la parte demandante. ¿Ustedes creen que eso es en verdad justo? Además, por ejemplo, si estamos en presencia de un expediente digital, ¿cómo debiera darse un traslado? ¿Ustedes creen que sí? Bueno, ahorita hablamos de traslados, precisamente es uno de los temas que tratamos en esta clase, lo ven ustedes aquí en el punto octavo. No creo que hagamos todos estos puntos en esta misma clase, pero digamos en este capítulo vemos los traslados, pero digamos una pregunta. En presencia del expediente digital, ¿ustedes creen que es necesario la actividad del secretario a través del sistema de fijación en lista? Y ojo, lo digo porque no me importa si el secretario haga ese sistema de fijación en lista con un papel puerco en una pared o a través de un correo electrónico, no importa. El caso es que mi pregunta es, ¿en verdad es necesario que siquiera el secretario actúe en ese traslado? Porque, ¿cómo se define un traslado? Un traslado, vamos rápido aquí hacia ese punto, esperen, se los digo. A ver si lo encuentro pronto, disculpen.
Dios santo. Los traslados. Miren lo que dice López Blanco acerca de la definición de traslados. Dentro de la actuación judicial y en desarrollo del principio de publicidad, los traslados tienen la función de dar a conocerlos a los sujetos procesales diversos del juez las solicitudes y argumentaciones que verbalmente por escrito presentan los otros. Es decir, ¿qué es un traslado? Es la forma de dar a conocer las peticiones que hace un sujeto procesal a los demás sujetos procesales. Y entonces, en nuestro sistema actual, ¿cómo se hace eso? Pues dependiendo si eso es en audiencia o es por escrito, pero el caso es que si es por escrito, entonces viene la petición de uno de los sujetos procesales, esa petición el secretario la recibe, la publica en este sistema de fijación en lista del 110 y le da 3 días de traslado para que los demás pues se pronuncien acerca de esa petición. Mi pregunta es, no importa si el secretario lo haga por escrito pegando esa vaina en una pared o si lo haga a través de un medio electrónico. Mi pregunta es, ¿en verdad necesitamos al secretario para eso? Es decir, las tecnologías de la información también tienen una característica muy importante y es el automatismo. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una petición, yo pudiera hacer una petición como subiéndola, por ejemplo, a eso que llaman expediente judicial que algún día ojalá exista. Y si subo esa petición al expediente, ¿no será que el sistema electrónico puede emitir inmediatamente una alerta sin que nadie participe, sin el secretario, sin el juez, sin absolutamente nadie? Una alerta como pasa en cualquier sistema colaborativo, porque si vemos el proceso también es una forma colaborativa de participar de todos en un proceso, de las partes y del juez. O sea, en esta forma colaborativa, como uno abre un Google Docs y hace y establece pues que ese documento se comparta, cuando uno hace un cambio, pues simplemente inmediatamente es un notificado a los otros, pues si uno establece ese criterio pues en este sistema. Entonces mi pregunta es, ¿necesitamos en verdad del secretario para que haga eso? Con que se suba el memorial al expediente digital y que el mismo sistema genere la alerta para todos los demás sujetos en el proceso y el mismo sistema establezca que se van a contar los 3 días, con eso hubiese sido suficiente. Pero ustedes ven que ese tipo de cosas no son previstas en este código porque este código en realidad no pensó en absoluto en las tecnologías de la información. Notificaciones, o sea, es que todavía hablar de que correo certificado, de todas esas cosas, o sea, es que simplemente ya debió haber sido excluido o por lo menos estar dentro de un periodo de interinato, pues, o sea, seguiremos usando Servientrega y Prisa y todo eso mientras establezcamos que, por ejemplo, ahorita hay Certimail, y entonces ustedes saben que a través de sistemas como eso que ofrece Certicámaras de certificar la entrega de correos electrónicos, pues si usted tiene ese Certimail, pues usted certifica que el correo fue entregado al destinatario y con eso ya cumplió con la notificación. O sea, eso de enviar papeles puercos en un papel puerco que se llama sobre, que se empuerca cada vez que cambia de manos, eso debió haber sido algo que, digamos, ahorita no estamos todavía en capacidad de ignorarlo, pero que debió haber sido una cuestión interina en el Código General para después decir, cuando desaparezca esto, nuestros sistemas de información se dirán que las notificaciones se hacen de esta forma, punto. Pero ustedes ven eso en ese código, ¿no? O sea, es el mismo código. López Blanco lo decía y lo resaltamos al principio, este código es más de lo mismo, es el mismo código de procedimiento civil con la inclusión de la oralidad, como cuando los niños quieren meter el cuadrado en un triángulo. Entonces, en verdad, si este código hubiese respetado las tecnologías de la información, muchas cosas hubiesen salido bien diferentes en su regulación, precisamente atendiendo a esas tecnologías de la información. Pero es que lo único, o sea, para lo único que le ocurre usar tecnologías de la información a los jueces y a los legisladores y a todo el mundo es para hacer videoconferencias y para enviar correos electrónicos. Y la tecnología de la información va mucho más allá. Además, y como ya lo hemos dicho muchas veces, el hablar de la oralidad, por Dios bendito, al hablar de la oralidad,
cuando hay internet, cuando hay sistemas telemáticos que envían mensajes escritos mucho más eficiente, hablar de la oralidad, eso ya es desconocer las tecnologías de la información en este mundo. Como dice López Blanco aquí en la introducción del libro, todo el mundo procesal, el mundo entero, yendo, el mundo mundial, como dicen, yendo hacia la oralidad, hacia la escritura y nosotros apenas conquistando la oralidad. Y además con algo mejor, ¿no? El código laboral ya lo intentó, el código de procedimiento penal ya lo intentó, el código contencioso lo intentó, pero el código general del proceso dijo la cuarta es la vencida. O sea, como dice Einstein, usted si quiere obtener resultados diferentes haciendo lo mismo, usted sinceramente es, y pues busquen la cita en internet. Entonces, reitero, si este código en verdad hubiera respetado las tecnologías de la información, habría atendido que habría muchas regulaciones que debían cambiar atendiendo esas tecnologías de la información, cosa que no sucedió. Este es un código que sigue actuando como en el siglo XX, en el siglo XIX, tal cual. Y pues entonces en eso, o sea, cuando quiera meterse la tecnología, las tecnologías de la información, el expediente digital y todo eso, pues van a verse a gatas y va a ser lo mismo que cuando el niño quiere meter el cuadrado en el triángulo, que lo van a tener que forzar y pues de pronto van a destruir el cuadrado, o sea, la tecnología de la información por meter en este triángulo llamado Código General del Proceso esa cuestión. Simplemente no estoy de acuerdo, o sea, ese 103 no respeta en absoluto las tecnologías de la información. El afirmarlo no nos hace respetar las tecnologías de la información, eso sí es pero pura demagogia, pura mentira de ese código, disculpen que lo diga pues con toda claridad, pues para eso es la libertad de cátedra, afortunadamente. Entonces, bueno, eso en cuanto a las tecnologías esa mentira llamada respeto a las tecnologías de la información por parte del Código General del Proceso. Segundo, o tercero, disculpen, pues en el orden que vamos allí. El idioma que se debe desarrollar en nuestros procesos es el idioma castellano. ¿Por qué? Pues porque el artículo décimo de la Constitución Política dice que las lenguas y dialectos, bueno, o sea, digamos, el idioma oficial colombiano es el castellano. Sin embargo, más bien no debemos olvidar pues el décimo de la Constitución Política que dice que se deben respetar las lenguas y dialectos extranjeros. Por ahí dice López Blanco que esto es pura demagogia, ¿no? Y incluso a mí me parece también, pues a mí no me ha tocado, pues ni he visto que se usen pues estos dialectos en procesos. Sin embargo, afortunadamente aquí en donde trabajo, pues hay estudiantes de muchas regiones, entre ellos una estudiante de San Andrés y Providencia, y pues ella sí me contaba que, por ejemplo, ella sí ha presenciado procesos pues en la lengua que estos lenguas y dialectos propios de grupos étnicos en sus territorios serán oficiales y por lo tanto pues se aplican pues también en procesos judiciales, pero digamos es una cuestión muy excepcional. Pero entonces, en conclusión, ¿cuál es el idioma de nuestros procesos? Pues el idioma castellano, salvo pues que estemos en presencia de grupos étnicos que tengan otro idioma oficial, que es también idioma oficial en sus territorios, y en ese caso se podrán usar otros idiomas diferentes al castellano, que reitero, es excepcional, pero he llegado a escuchar pues que sí se da pues esta cuestión, no lo he presenciado yo, pues por eso me fío de lo que me comentan. En cuanto a las firmas, eh, digamos que, miren aquí otro avance, la tecnología de la información. Entonces, las firmas de conformidad es una firma, según el diccionario de la Real Academia que cita López Blanco, pues una firma es el nombre y el apellido o título que tiene una persona para darle autenticidad pues a un documento o expresar que aprueba el contenido de un documento, pues. Y entonces, según pues López Blanco, pues aquí hay otro avance porque se da la firma o se puede usar la firma mecánica y la firma electrónica, que ojo, que no son los mismos, ¿no? Pues la firma mecánica, incluso la firma escaneada, que uno pudiera decir, esa es electrónica, no, esa es precisamente la firma mecánica, o sea, la reproducción de la firma real que uno tiene, sea en foto, sea en un sello, o sea electrónicamente en un escaneo, viene siendo una firma mecánica. La firma electrónica es una forma de autenticar documentos que es supremamente valiosa y que básicamente funciona, pues la 527, precisamente la que estábamos regulando
comentando hace un rato, es la que la regula. Entonces esta firma electrónica lo que hace es que pues el que firma lo que hace es encriptar pues el documento, y entonces pues el documento queda con una clave de quien firma, y quien lo recibe pues tiene claridad que quien autenticó el documento de esta manera, quien firma de esta manera, está autenticando desde la primera letra hasta el último punto, porque todo el documento queda firmado de manera electrónica, o sea, encriptado de manera electrónica con la clave de este señor. Y entonces pues miren que esto sí es una verdad. Además pues imagínense la garantía de autenticidad tan grande, pues todo el documento enterito queda aprobado, y como decía pues la definición hace un rato, queda aprobado o se le da autenticidad, y no pues como sucede con la firma manual, ¿no? Que uno firma la última de las 8 páginas, y pues con el mágico y jurídico gancho todas las 8 páginas quedan firmadas, y eso pues no tiene el mínimo, la mínima garantía pues de seguridad. Pues entonces lo que dice entonces es que las firmas se pueden dar firmas mecánicas o firmas electrónicas, pero ojo que las firmas electrónicas es un servicio pues que prestan unas empresas, y es un servicio que se paga, y vamos a ver el día en que el Consejo Superior de la Judicatura decida pagar una cosa como esas. No creo que suceda pues, pero bueno. Pero miren que de todos modos con esto del expediente electrónico sería una forma de hacerlo, porque, por ejemplo, yo diría es que un abogado, todo abogado debería tener su clave personal para iniciar procesos a través de la línea, en línea, pues. Una clave que le entregaran con su tarjeta profesional, y que precisamente solo la tiene quien tenga ius postulandi. Y con eso, pues, si sube una demanda, pues con su clave está autenticando el contenido entero de esa demanda. Y el juez con su propia clave, que también debe tener para ingresar a todos los sistemas, pues con su clave está autenticando todo lo que él haga en todos los procesos. Entonces miren que sería una forma de emular pues ese sistema de autenticación de firmas que se da en otros ámbitos, ¿no? Entonces pues quizá no es que haya que pagar pues ese servicio, pero sería una cosa que pudiera darse, pues. Y eso por ejemplo, deberíamos estar, eso es lo que debería aparecer en el Raco Código, como quieran, o sea, así o de otra forma, como sea, pagándole a una empresa lo que gusten. Pero ese tipo de cosas son las que deberían aparecer en este código, para uno decir, es que este código sí respeta las tecnologías y los sistemas de comunicación, pero no es cierto, no es cierto. Seguimos hablando en los mismos términos del siglo pasado y el antepasado, y con meter un artículo y un par de pendejadas acerca del plan de justicia digital, de la firma electrónica, de los correos electrónicos. Con eso ya nos graduamos pues de personas no digo modernas, pues porque eso ya es bien viejo, pues digamos, de personas afines a la tecnología, pues si entendemos modernismo y posmodernismo como fases de pensamiento, pues entonces, pero digo que si digo modernas, pues estoy hablando de un tiempo bastante ya pasado, entonces no sería un término adecuado. Por eso me quería retraer un poco de usar el término. Pero entonces, reitero, si este código en verdad respetara las tecnologías de la información, ese tipo de cosas debieron haber quedado reguladas, y no están. Es el mismo código de procedimiento civil con un repello ahí para adaptarle, así como hacen aquí en Cali, que adaptan las casas pues y le ponen 1 y 3 pisos y una escalera por fuera y todo eso. Entonces, es la misma casa y le pusieron una escalera por fuera, y con eso cambiaron, dicen que cambiaron, y es la misma estructura, la misma cuestión. Pero bueno, dejando eso de lado, entonces pues eso... eh, recuerden que los funcionarios judiciales deben firmar con antefirma, es decir, pues la firma es un garabato que a veces muchas veces no se entiende. Entonces la antefirma pues es el pedazo donde aparece pues el nombre del funcionario. Entonces les decía yo que eh, las firmas entonces tienen que tener una antefirma para que pues se sepa pues después del garabato que pues de quién es, o sea, gordo, cierra ahí la puerta, por favor. Entonces, las firmas tienen que tener la antefirma, pues para saber quién la firma, o sea, el nombre legible, pues, de la persona quien firma. Pero ojo que la falta de firma lo veremos posteriormente, eso, en los actos judiciales, en los actos del juez.
la, la, Dios mío, ya, y les decía que el tema de la falta de firma no genera nulidad, lo vamos a ver por allá cuando veamos los actos procesales del juez, que son pues las providencias judiciales, que la falta de firma no genera nulidad y pues el juez simplemente cuando note ese defecto pues va y firma y lo vamos a ver después, pero el caso es que pues simplemente desde que continúe siendo el juez pues no cometería ningún ilícito de hecho penal, pues un fraude, nada, pues porque la ley permite para tribunales y eso por analogía pues a los demás jueces ir a firmar desde que se conserve la calidad de juez. Pero lo veremos en su oportunidad, pero digamos, y la falta de firma, de todos modos, es una cosa así de subsanable, así de fácil. Y además, y sin embargo, no encuentras ustedes una causa de nulidad en las causales de nulidad que son taxativas, 133, que digan que la falta de firma genera una nulidad, entonces pues no sería nula la cuestión. Listo. Ahora, en cuanto a las audiencias, ¿qué pasa en una audiencia? Que digamos que esta regulación que de pronto no era tan crucial pues en el Código de Procedimiento Civil, pues la regulación de las audiencias en el Código General del Proceso sí viene siendo bastante importante, pues por lo que es un procedimiento, se supone, oral. Y entonces, ¿cómo se regulan las audiencias? Pues lo encuentran ustedes en el 106 del Código General del Proceso. Y lo primero que dice es que las audiencias y diligencias, cuando haya de realizarse, se adelantarán en días y horas hábiles sin perjuicio de que la ley o el juez dispongan realizarlos en horas inhábiles. Es decir, pues normalmente debe realizarse en horas hábiles, pero pues, por ejemplo, la índole especial, que por ejemplo López Blanco ahí pone el ejemplo, la índole especial de alguna prueba, pues necesite que la práctica se desarrolle en otro horario, pues queremos, por ejemplo, en un proceso posesorio por, por, por turbación pues del derecho a la propiedad o de la posesión de una persona por el vecino que genera fiestas todas las noches y pues si va a las 12 del día, pues no, el vecino está enguayabado y va a ser un remanso de paz. Así que quizá, por ejemplo, recepcionar alguna prueba o una diligencia que se imponga pues practicar en otro horario, pues el juez pues lo pudiera decretar, pero en principio pues las audiencias se desarrollan en días y horas hábiles. Ahora, se iniciarán en el primer minuto de la hora señalada y debe dársele comienzo antes de que venza la hora o antes antes de que venza una hora. O sea, la cuestión es que antes, por ejemplo, había pues una interpretación que se había dado que llamaban de la hora judicial. Entonces, eh, lo que decía básicamente ello es que si a usted lo citaban eh, eh, a las 10 el juez tenía que empezar dentro de la primera hora y entonces todo el mundo entendió que entonces el juez tenía que esperar hasta las 10:59 para iniciar la audiencia. Le llamaban, pues, reitero, la hora judicial. Pues y eso, pues, francamente era una tontería, pues. Pero, pues, de eso, pues, se pegaban, pues, los litigantes para decir que les vulneraron sus derechos de defensa y eso porque no les respetaron la hora judicial. Entonces esta aclaración que hace el 107 pues es muy importante porque dice las audiencias y diligencias se iniciarán en el primer minuto de la hora señalada para ellas, aun cuando ninguna de las partes o sus apoderados se hallen presentes. Y entonces pues ¿cuál es la interpretación actual? O sea, la audiencia se tiene que hacer en la primera hora señalada para la cita. Pero no es necesario, como se había malinterpretado anteriormente, les reitero, que deba esperarse hasta el último momento de la hora para iniciarse. O sea, si el juez cita a las 10 tiene hasta las 11 para iniciar, pero eso no quiere decir que tenga que iniciarla a las 11:59. Puede iniciarlas, puede iniciar, o sea, debe iniciarlas. O sea, la sugerencia, pues ahí es iniciarla en el primer minuto de la hora señalada. Las audiencias inician el primer minuto de la hora señalada. Solo que si por algún motivo el juez no puede iniciarlo en ese preciso momento, pues puede iniciarla después con tal de que no se venza la primera hora. O sea, la interpretación que el código deja zanjado es que pues ya no es requisito de validez pues de una audiencia
que deba iniciarse la audiencia el último minuto de la hora señalada, o sea, si nos citaran a las 10 entonces a las 10:59, porque precisamente con ese, o sea, ese primer, ese inicio pues del numeral primero del 107, ese que dice que las audiencias y diligencias iniciarán el primer minuto de la hora señalada, pues lo que quiere es dejar o echar por tierra esa mala interpretación que se había dado, que reitero, se conoció pues como la hora judicial. Entonces, pues actualmente el juez debe iniciar en el primer minuto de la hora señalada, aunque la ley dice pues que si no puedes en ese minuto, pues de todos modos tiene la primera hora para iniciar, pero señalando que de entrada puede iniciarlo desde el primer minuto. Y entonces ninguna así no esté ninguna de las partes sus apoderados, y miren cómo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso señala, porque yo, por ejemplo, a mis estudiantes los molesto mucho con el tema de la puntualidad, y entonces se llama lista el primer minuto de la hora señalada por la universidad para que estemos en clase, y si llegan tarde pues ya no se levanta la falta, porque precisamente es un momento pedagógico también con mis estudiantes para que entiendan que la falta de puntualidad no solo es una cuestión de cortesía, que es muy importante ya por eso, sino que además no puede tener efectos prácticos enormes pues en la vida real, en un juzgado, porque si por ejemplo se llega tarde a una audiencia, ¿van a dejar entrar al abogado que llegue tarde? Sí, sí lo van a dejar entrar, no es que no le van a permitir su ingreso, pero todo lo que se haya decidido hasta ese momento le va a pesar y no va a poder decir nada, porque ya todo quedó ejecutoriado, porque las ejecutorias oralmente se dan inmediatamente. Entonces simplemente pues el problema que tiene un abogado que tarda pues en la llegada a eso es tremenda, y por eso es que se hace tanto énfasis en mi clase, por lo menos en el tema de la puntualidad, para que vamos pensando en eso, para que vamos pensando que decisiones tomadas en audiencia con ausencia del abogado son decisiones ya tomadas, así como la decisión del profesor de poner la falta es una decisión ya tomada, y como no estaba el doliente pues para oponerse a esa decisión, pues esa decisión quedó ejecutoriada y ya no hay vuelta atrás. Entonces miren por lo importante de esta cuestión. Eh, entonces los que asistan después pues toman la audiencia en el estado en que la encuentren, pues sería la regla. ¿Y qué reglas se deben observar dentro de las audiencias? Pues entiendan primero, toda audiencia será presidida por el juez y su ausencia genera nulidad. Pues ahí, evidentemente, ¿qué se está desarrollando? Se está desarrollando eso que se conoce como la regla técnica de la inmediación, que implica que no haya mediadores entre el juez y las pruebas, sobre todo, y las partes, sino que el juez tenga contacto directo con las pruebas y con las partes. Entonces, pues que el juez no esté presente genera una nulidad precisamente, y lo dice este artículo, no está enlistado pues por ahí en las causales de nulidad, pero lo dice el artículo, o sea, causal de nulidad. Eh, entonces genera esa nulidad precisamente porque para este código la regla de la inmediación fue otra cosa que testarudamente pensó que era indispensable e indisoluble, cuando pues Emil Durkheim nos explica que si hemos llegado a ser sociedades tan complejas es por la división del trabajo. Pero no, en nuestro código, noten ustedes, atentando pues contra esta regla ya casi de antropología, pues sociología, que dice que hemos sido sociedades complejas por la división del trabajo, va en contra de esa característica humana, y dice que este superhumano llamado juez debe ser además omnipresente, o sea, todas las características kantianas: omnipresente, omnisciente, omnipotente, todas las características kantianas de Dios. Y entonces pues este señor tiene que ser un poco eso, el juez Hércules, y estar presente en todo, además de hacer todo, o sea, el super administrador, o sea, el que hace todo. Y eso simplemente es una forma testaruda de gobernar, como un poco Uribe también hacía eso, y en ese sentido censurable su forma de gobernar, o sea, él gobernaba directamente todo, y eso simplemente no es una forma de gobierno eficiente. Entonces, pero bueno, ese es nuestro código, y entonces gracias a ese código pues la ausencia del juez genera nulidad por esa razón. Ahora, cuando sean los tribunales, cuando estemos ante un juez plural, ¿la ausencia de los magistrados genera nulidad? Sí.
Sin embargo, hay una regla un poquito diferente que dice que los tribunales pueden fallar con la mayoría de sus integrantes y en principio se dice sí. Permite de manera excepcional que pueda llevarse a cabo con la mayoría de los magistrados, pero ojo, cuando la ausencia obedezca a un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, si están tres magistrados en una sala y falta uno, pueden iniciar la audiencia sin presencia de ese que falta. En principio sí, siempre que los otros dos confirmen que el que falta falta gracias a un caso de fuerza mayor o caso fortuito. Porque si falta por cualquier otro motivo, por un motivo menos importante, más leve, pues entonces en ese caso la audiencia no se debe realizar. Porque la única razón que permite que no todos los magistrados estén presentes a la hora de realizar la audiencia es que los que no estén presentes lo hagan pues o no estén presentes por caso fortuito o fuerza mayor, reitero. Entonces, si están ahí los dos magistrados viéndose las caras y pensando, ¿era que iniciamos o no la audiencia? Pues la cuestión es que deben averiguar cuál es la razón por la cual el tercer magistrado está ausente. Si es una razón que evidencie caso fortuito o fuerza mayor, pudieran realizar la audiencia y fallar. Pero si no, pues el consejo es simplemente no realizar la audiencia y realizarla en otro momento. Ya, pues el magistrado que falte, pues por su falta, pues que atienda pues a sus responsabilidades disciplinarias, pues que supongo tendrían que darse. Eh, Ahora, las audiencias son públicas y aquí hay otra cosa que yo con López Blanco pues es que sinceramente no comparto en absoluto. Entonces les decía que hay una parte con López Blanco que no puedo estar de acuerdo y es el tema de que, miren lo que dice, las audiencias y diligencias serán públicas salvo que el juez por motivos justificados considere necesario limitar la asistencia de terceros, pues eso dice el numeral 5 del 107 que estamos nosotros revisando. Sin embargo, miren lo que dice López Blanco. El concepto de publicidad que en mi sentir no conlleva que cualquier sujeto de derecho pueda hacerse presente, sino tan solo en aquellos que la ley autoriza para revisar el expediente. Y entonces, pues con ese pedazo, sinceramente no puedo estar de acuerdo con López Blanco en absoluto. O sea, ustedes saben que para mí la oralidad en un contexto tecnológico y de información telemática como es el Internet, para mí eso es francamente insensato. Pero la oralidad tiene un punto muy favorable y es que genera audiencias públicas y eso genera que las personas puedan presenciar lo que hacen los jueces y censurar lo que hacen los jueces. Entonces, digamos, lo poco bueno que tiene la oralidad es precisamente eso, que las audiencias sean públicas. Y entonces, pues decir, y en contravía de lo que dice claramente el Código General del Proceso, que la publicidad o que las audiencias sean públicas no significa que las personas no, cualquier persona no pueda ingresar a un proceso, eso francamente no lo puedo compartir en absoluto por el tenor literal de la norma, pero eso ustedes saben que es una respuesta grosera, decir que porque lo dice la ley, eso no es argumentar en absoluto. Pero piensen ustedes que López Blanco posteriormente dice además que por ejemplo, a mí me parece curioso que se contradiga porque López Blanco posteriormente dice que las copias, cuando vamos al tema de las copias, que es una cosa que analizamos aquí enseguida, cuando vamos al tema de las copias, las copias sí las puede sacar cualquier persona, o sea, López Blanco en ese sentido dice después y yo no creo que sea tan así, las copias del proceso las puede sacar quien puede ver el expediente, me parece a mí que creo que ya lo vimos, sí, o lo veremos, pues no, lo del expediente es ahora. Pero el caso es que dice las copias las puede sacar cualquier persona, incluso que no sea parte, cualquier persona. Entonces yo digo, bueno, si uno puede sacar en copia por ejemplo, la audiencia, y entonces pues parte de la audiencia, del expediente es la audiencia, ¿no? Sí, y uno puede ir a sacar la copia de la audiencia. Entonces, ¿por qué razón no se le va a permitir presenciarla directamente a una persona? Eso sinceramente no tiene sentido. Pero sobre todo por una razón para mí poderosa no tiene sentido. ¿Recuerdan cuando vimos por qué eh, eh, eh,
la administración de justicia es una emanación de la soberanía y dijimos que el poder de juzgar, ¿quién lo tiene en realidad? El poder de juzgar es del soberano, o sea, en nuestro caso del pueblo. Poder único, o sea, el poder único, el poder unitario, reside en el pueblo y este poder tiene tres fases o tiene tres cosas que debe hacer. O sea, las características de un Estado que lo hace Estado es que legisla, juzga y administra. Pero digamos, esos son ramas de ese un único poder. Pero entonces el poder, el verdadero poder es del pueblo y el pueblo delega en algunos funcionarios la capacidad de administrar, de juzgar o de legislar. Y entonces, en realidad, el acto de juzgar es un acto que está siendo ejecutado por alguien llamado juez, pero en ese sentido un mandatario que está ejerciendo funciones propias de quién, del pueblo. Y entonces, si la facultad o la potestad de juzgar es propia de nosotros, del pueblo en general, ¿por qué el pueblo, un representante del pueblo, cualquier persona del pueblo no puede presenciar ese acto de juzgar que a la final es su potestad y no es potestad del juez que meramente está ejerciendo una potestad delegada? Por eso la soberanía es una emanación de la soberanía, porque la soberanía es la delegación de ese poder soberano del pueblo en un juez. Entonces, ¿cómo así que parte integrantes de la comunidad no pueden presenciar el acto de juzgar si a la final es un acto que es propio de ellos y no del juez? Si el juez lo está realizando es porque ha sido delegado para esa función. Entonces, yo por muchas razones, reitero, no puedo compartir esa afirmación de López Blanco. Y reitero, eso es de lo poquito bueno que tiene la oralidad, que podamos ir a fiscalizar lo que hace un juez en una audiencia. Entonces, por esa razón, reitero, simplemente no puedo estar de acuerdo. Y, eh, y pues entonces, para mí las audiencias sí son públicas, públicas, o sea, cualquiera puede entrar y presenciarlas, así como me contaba mi papá que mi abuelo lo llevaba en ese momento a presenciar juzgamientos penales. Era un acontecimiento social, porque pues a la final era el pueblo involucrado en ese juzgamiento, como dicen los gringos, que en eso poquitas cosas buenas tienen, pero miren sus sentencias, ¿no? En nombre del Estado en nombre, pues acá nosotros también decimos en nuestras providencias, en nombre de la República, por ministerio, en nombre del pueblo soberano, dice la Corte Constitucional, todas esas vainas, pues, en realidad, pues los jueces están ejerciendo una potestad del pueblo y el pueblo, pues, es el que puede, puede fiscalizar eso a través de las audiencias. Eh, en las audiencias las intervenciones de las partes no pueden durar más de 20 minutos, o sea, no es una regla de los alegatos de conclusión que los alegatos de conclusión puedan durar 20 minutos, sino que en realidad es una regla general para todas las intervenciones de las partes. Cuando las partes intervengan, en cualquier momento, no solo alegatos de conclusión, en cualquier momento sus intervenciones no pueden durar más de 20 minutos y aunque sin embargo, pues el juez puede procurar un tiempo mayor si es que las partes, o sea, si el asunto es importante, difícil, complejo, pues el juez puede procurar o dar un tiempo mayor y, pero obviamente siempre respetando la igualdad, es decir, pues si se le da esa facultad a una de las partes, pues debe dársela a la otra también. Ahora, las audiencias deben ser grabadas por el medio más adecuado. O sea, pues nosotros estamos acostumbrados a ver audiencias videograbadas, pero digamos no es el único mecanismo. Simplemente la grabación a través de los medios más adecuados, audiovisuales, audio o cualquier otro que ofrezca seguridad, dice la ley. Para que quede registro de lo actuado. Entonces, pues obviamente, pues si hay salas y eso, pues ese será el medio principal, pero digamos que la ley no restringe los medios de tecnología y comunicación a través de los cuales podamos grabar, que eso es o sea, la videograbación de cuánto existe y ese es el gran adelanto tecnológico de nuestro código general, pero bueno, digamos que eso está bien, ¿no? Eh, pero miren esto, las intervenciones orales no podrán ser sustituidas por escrito, aunque pues las partes pueden dejar, dice López Blanco, eso no impide que las partes, por ejemplo, si están en un alegato en conclusión, digan, pues este es mi alegato, lo dan oralmente y dejen una constancia por escrito. Pero miren la regla, las intervenciones orales no se podrán ser sustituidas por escrito. Entonces miren, aquí un trío de reglitas que son, que hay que explicarlas. Dice, todo se grabará. Entonces, ojo,
no van a haber actas como se daban antes, o sea, que López Blanco censuraba eso y decía procesos verbales en el Código de Procedimiento Civil en realidad eran mentira, eran procesos escriturales porque había un secretario que bajaba toda una acta y eso en realidad lo que quedaban eran actas y eso era escrito, eso no era un procedimiento verbal. Miren lo que dice el Código General. Todo deberá quedar grabado, videograbado y entonces graben como sea, a través del medio que sea. Segundo, nadie podrá cambiar sus intervenciones orales por intervenciones escritas. O sea, si vengo a mis alegatos de conclusión, no puedo llegar a la audiencia y decirle, señor juez, ¿sabe qué? No quiero hablar, aquí le dejo mi escrito para que lo lea después con tiempo y con calma. No se pueden cambiar intervenciones orales por escritas. Por ejemplo, una regla, más adelante aparece, pero después bueno, aquí está, por ejemplo. En ningún caso el juzgado hará reproducción escrita de las grabaciones. Miren, tres reglas respecto de una cosa que uno pudiera decir, ¿y cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema que el juzgado haga transcripciones? Bueno, pierden tiempo, eso es un gran problema. Pero digamos, ¿por qué el código está tan preocupado por legislar a nivel legislativo eso de que todo se grabará, que no se puede cambiar a escrito lo que es oral, que no se pueden pedir transcripciones de lo hecho oralmente? Todas esas reglas entiendan ustedes que son reflejo de una preocupación del legislador por lo que le pasó al Código de Procedimiento Civil. Es decir, entiendan ustedes que el Código de Procedimiento Civil era un proceso, era un código oral. Los verbales que aparecen en el Código de Procedimiento Civil eran los procesos que iban a quedar en definitiva, que eso ya lo explicamos en otro video, que iban a quedar en definitiva en el video, disculpen para si lo quieren consultar, en el video del proceso, precisamente se llama el video. Entonces, la cuestión es que ese código de procedimiento civil que iba a ser oral, la práctica de jueces y abogados y litigantes y todo el mundo llevó a que el atavismo mental de las personas llevara a que ese código terminase siendo un código escrito. O sea, el propósito era la oralidad y para eso se estableció, pero el rechazo, la animadversión de las personas hacia la oralidad terminó haciendo que se metieran procesos escritos de manera temporal y a la final quedaron definitivos y entonces las personas empezaron todas las audiencias a bajar las actas, o sea, a volver el proceso escrito, o sea, se dieron tantos mecanismos, tantos atavismos mentales que terminamos en que los procesos, ese código que era oral, terminó siendo un código escrito. Y entonces ese es el miedo que tiene el legislador del Código General del Proceso, que los atavismos mentales de las personas, la práctica de las personas, la vida real de las personas, lleve a que este código que es oral, a través de ciertas morigeraciones, a través de ciertas prácticas, volvamos a que esta oralidad quede sin piso, sin sustento y volvamos a un procedimiento escrito de facto, pues, o sea, por la práctica que también es legisladora importante. Y miren que está sucediendo esos temores. Miren que está esta sentencia de tutela que habla acerca del sentido del fallo. Recuerden que hay una polémica que ya quedó pues, en el pasado porque ya quedó zanjada gracias a la autoridad de los jueces de tutela, que dice que, o sea, la discusión era, recuerden que el juez tiene que dictar su sentencia en la misma audiencia, en la misma audiencia de instrucción y juzgamiento, por ejemplo. Sin embargo, el juez se puede tomar hasta 2 horas y después venir otra vez a la audiencia y dictarla pues, oralmente. Sin embargo, excepcionalmente el juez puede dictar por escrito tomándose 10 días, pero en la audiencia, cuando toma esa decisión de dictarla dentro de los 10 días por escrito, en esa audiencia tiene que dar el sentido del fallo. Entonces yo vengo en mi audiencia y voy a decidir. Y digo, la verdad este caso está muy difícil, está muy complicado, necesito revisar, no voy a dictar mi fallo, sino que me tomo la facultad que dice el 373, creo que es el de la audiencia de instrucción y juzgamiento, y dentro de los 10 días pues voy a emitir mi fallo por escrito. Pero inmediatamente tengo que decirles que mi fallo será condenatorio o absolutorio porque la ley me lo exige. Entonces reitero, el juez puede dictar su sentencia por escrito y tomándose un término, sí, pero tiene que decir el sentido del fallo. Esa es otra norma, doctores, que está preocupada. ¿Por qué?
porque la práctica judicial no haga de este código que es oral un código escrito. O sea, la preocupación es que a través de esas prácticas, a través de esas costumbres, esto que nace oral se vaya tornando en un proceso escrito. Y entonces por eso, para limitar, o sea, entendiendo el legislador que hay casos que son complejos y que tienen que ser reflexionados, dio esta facultad, pero inmediatamente dijo, uy, no, 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 qué peligro, porque los jueces entonces se van a coger de ahí y siempre van a dictar sus sentencias por escrito dentro de los 10 días. Entonces, no, obliguémoslos a dar el sentido del fallo en la misma audiencia para que el fallo de todos modos sea dictado en esa audiencia, así sea su mero sentido. Pero entonces surgió una pregunta muy pertinente, muy interesante, y era, bueno, ¿y el juez puede cambiar su sentido del fallo? Es decir, hoy dicto mi sentido del fallo y digo voy a condenar, pero durante los 10 próximos días me pongo a leer juicioso Domá y Potier, Henry, Capitán, Ripper, Inestrosa, todos los duros, y digo, uy, no, la embarré. Dije que iba a condenar, tengo que absolver. La pregunta es, ¿puede cambiar el sentido del fallo que inicialmente había señalado? Y entonces, pues, las respuestas estaban, digamos, divididas y era un tema complejo. Sin embargo, la Corte Constitucional termina a través de tutela diciendo que se puede cambiar el sentido. Corte Constitucional o Corte Suprema, no sé, pero búsquenla, que esa sentencia es bastante conocida. Tutela cambia el sentido del fallo y le sale inmediatamente, eso no demora 5 segundos. Y entonces la cuestión es que termina diciendo diciéndose en este fallo que se puede cambiar el sentido del fallo. ¿Por qué? Porque el tan abusado principio, porque es un principio fundamental y tremendamente importante, pero abusan de él, el tan abusado principio de la prevalencia de lo sustancial sobre lo material, afirma que pues si el juez termina dándose cuenta que la había embarrado, pues debe cambiar el sentido del fallo y dictar el que corresponde. Incluso esto está en consonancia con esa teoría que ya hemos comentado, creo, la teoría del antiprocesalismo. Es decir, que el juez no tiene que casarse con sus decisiones previas, sino que puede variarlas. Y en ese sentido, pues, no tiene que ser testarudo, pues, y decir, pues, ya que la embarré, pues, tengo que sostener mi error hasta el final. Entonces, puede cambiar, puede reformar cuestiones que decidió previamente, precisamente, pues, para darle prevalencia, pues, al derecho sustancial, de hecho. Pero, ¿cuál es la cuestión con esto? ¿Cuál es la preocupación? Y ya lo refería Ramiro Bejarano por ahí en un artículo en ámbito jurídico, búsquenlo también por internet, que decía, pero con esto, disculpen, pero se está echando por tierra la oralidad. ¿Y por qué lo afirman? Pues por lo que les acabo de narrar. El código tiene tantas prevenciones acerca de la escritura, tiene tanta preocupación porque le pase lo mismo que al Código de Procedimiento Civil, y por eso es que trae todo ese tipo de normas que cuando uno las lee, uno dice, pero son vainas muy superficiales, muy tontas. O sea, ¿para qué el legislador se preocupa por esas tonterías? Pero es que de verdad, si no se preocupa por esas tonterías, pues entonces le terminan volviendo la práctica judicial y de los abogados, le terminan volviendo esos procesos orales en procesos escritos. Y miren que ya está pasando, ya está pasando. La sentencia, de esa forma, en definitiva, ¿cuál es la sentencia que vale? La escrita que se dicte al final de los 10 días, porque el sentido del fallo que diga el juez ahí en la audiencia, pues simplemente puede ser echado para atrás, y entonces noten ustedes que la sentencia que va a valer es la escrita, y esa es la importante. Entonces esa cuestión de la oralidad que dice que el juez dicta ahí porque el juez es preparado y conocedor, pues se va desandando. Incluso alguna vez un colega me compartió un video, pero que a mí me causaba una gracia tremenda, y era de un abogado ya entrado en años que decía algo como esto: abogados, les tengo la solución. Con este tema de la oralidad y estarse viendo los videos, eso es una locura, eso es hartísimo. ¿Qué vamos a hacer para solucionar? Y miren ahí el uso de las tecnologías y de la información, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para solucionar este tema? Miren, vamos a comprarnos un cable
que tenga que tenga dos puertos iguales, dos bananas, pues. Y entonces vamos a abrir primero un Google Docs, o sea, el Word pues de Google. Y le ponemos dictado o dictado por voz. Y en el puerto y ponemos el cable con tal de que ponemos uno de sus extremos en los audífonos y el otro en el micrófono. Cuando hagamos eso, ponemos a reproducir la audiencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esté reproduciéndose la audiencia, la voz de la audiencia va a salir por el huequito de los audífonos y se va a meter por el huequito del micrófono y le va a ir dictando a Google Docs lo que pasó en la audiencia, y dentro de unas 2 horas ya tienen una audiencia, como llaman, desgarabada. Y después pega una sonrisota hacia la cámara y dice, ¿sí ve? Nos solucionó la vida a todos. Y noten que este señor, que digamos, pues, o sea, viene pues de ultratumba, pues viene del Pleistoceno, pues no entendió que precisamente eso es lo que estaba evitando el código con todas estas normas, con todo el ahínco posible, que el atavismo mental de las personas no vuelva a este código un código escrito. Pero noten ustedes que todas estas cosas pasan, que los abogados no entienden la oralidad, que les parece fastidiosa, que los jueces no la entienden, que les parece fastidiosa también, que la Corte en sede de tutela empieza a desandar este tema de la oralidad, y entonces estamos presenciando la materialización de ese gran temor que tenía el Código General del Proceso, de que al establecerse como un código oral, la actitud de las personas, de los jueces y de los abogados y de todo el mundo, haga que este código transite hacia la escritura de facto. Y miren ahí el poder legislador de la práctica. Cosa que está pasando, cosa que le pasó al Código General del Proceso. Entonces, le reitero, todas esas normas que parecen una preocupación fútil del código tienden a tener esta preocupación, tienden a evitar pues que nuestro código se nos vaya a convertir de facto en un proceso oral, pero en un proceso escrito. Pero miren que está pasando, y no se sorprendan que terminemos en un procedimiento más escrito de lo que pensamos que es actualmente. Eh, Listo. Solo cuando, miren que es que el código es pero incisivo con esto. Solo cuando estemos por fuera del despacho y se presenten fallas en los medios de grabación, no haya medios de grabación, solo cuando sea absolutamente indispensable, rompemos el cristal y sacamos la máquina de escribir de los años 70 y hacemos un acta. O sea, el código quiere evitar por todos los medios posibles que las audiencias consten en acta. ¿Por qué? Porque corremos el peligro que nos devolvamos a la escritura, pues digamos, peligro para mí incluso hasta agradable, pero respetando la ley vigente colombiana, pues eso no podemos permitirlo, pues digamos. Entonces, eh, eh, miren que el código es incisivo otra vez, miren otra norma que está preocupada por eso. Estas audiencias por ningún motivo deben bajarse actas salvo que sea indispensable absoluto. Entonces guarde su máquina de escribir, señor dinosaurio, y solo en cuestiones indispensables, pues sáquela, y pues si nos tocó, pero va a ser difícil, o sea, ustedes, un celular, ustedes pueden ya grabar una audiencia, una grabadora de voz, es una cuestión muy fácil de conseguir, así que va a ser muy difícil que no se pueda grabar, pero miren toda la preocupación que tiene este código por eso. Las partes, pues lo que ya habíamos dicho, las partes de los intervinientes pueden participar a través de videoconferencia en las audiencias. Entonces, pues eso es el uso de la tecnología y las comunicaciones en nuestro código. Pero digamos, eso ya lo hemos comentado, entonces nada tengo que agregar. Y por último, recuerden que hay una regla que le parecía al legislador muy importante, y dice que el juez que escucha alegatos de conclusión debe dictar la sentencia. Al respecto de eso, ¿qué quiero decirles? Primero, pues es un desarrollo del principio de la regla técnica de la inmediación, que este código la tiene como principio. Entonces, el juez que escucha los alegatos, o sea, recuerden que un proceso tiene pues sus fases de demanda, de defensa,
de periodo probatorio, básica, bueno, fijación de litigio, periodo probatorio, alegatos de conclusión y sentencia. En ese último pedazo del proceso es de lo que estamos hablando. Y al final del proceso, entonces, las partes ofrecen sus alegatos de conclusión, es decir, le dicen al juez cómo fallar, que un buen alegato de conclusión es un proyecto de sentencia a la final, le dicen al juez cómo fallar y el juez toma la decisión. El juez que escucha las partes, esa carreta de cómo debe fallar, es el mismo juez que debe dictar la sentencia. Si por alguna razón el juez que escuchó los alegatos de conclusión no llega, cambia y el juez que va a dictar la sentencia es otro, ese nuevo juez tiene que volver a escuchar los alegatos de conclusión. ¿Yo qué les puedo decir al respecto? Que a mí la regla hasta me agrada, porque digamos es un desarrollo del principio de audiencia. Oír y vencer antes de juzgar, ¿no? Entonces que el juez escucha y venza antes de juzgar a mí me parece adecuado. La pregunta es, mis doctores, con estos medios de comunicación que tanto prohíja el código, que el juez nuevo tenga que venir y, y además realizar otra audiencia para volver a escuchar alegatos de conclusión, siendo que se supone que esos alegatos quedaron grabados en un berraco video que lo puede ver este juez en su oficina o en su casa con palomitas de maíz con su hijo y con su mujer. Increíble que el juez tenga que volver a citar a una audiencia para escuchar esos alegatos de conclusión. Además, como en ese proceso no ha pasado nada nuevo, se supone que van a venir a decir las partes lo mismo que ya dijeron, porque de hecho ni conocen al nuevo juez y el juez no va a decir nada porque lo que le sigue es dictar sentencia. Entonces, ese uso de las tecnologías y de las comunicaciones ahí se ve anulado porque en lugar de usar una videograbación y reproducirla, pues no, tiene que volver al siglo, ¿cuál siglo XIX, al XIV? O sea, esto de la oralidad tiene una historia bastante antigua, volver a épocas bien pretéritas y entonces escuchar, porque es que como estamos en el siglo XIV, donde no hay DVDs y donde no hay donde meter un CD, entonces pues tenemos que volver a escuchar a las personas, pero increíble que esas tonterías se digan en un código, sinceramente increíble. Además, piensen en esto, ¿cuándo el juez cuándo puede pasar esto en realidad? Y uno nota que no puede pasar en absoluto, pues, o será muy raro. Porque el juez, una vez escucha alegatos de conclusión, inmediatamente tiene que dictar sentencia, esa es la regla general. Entonces, salvo que el juez ahí se muera o diga, no, la verdad es que me aburrí del derecho, voy a ser actor porno y me voy de aquí y renuncio, salvo que se enloquezca en el momento y se vaya, va a ser muy difícil que el señor no escuche, que no dicte sentencia inmediatamente, escuche alegatos de conclusión. O sea, puede suceder, por ejemplo, en esto de que aplaza la sentencia para dictarla dentro de los 10 días siguientes. Claro, en los 10 días siguientes sí se puede morir, le puede dar la locura y renunciar, o renunciar simplemente, o lo nombraron en otro lado y se va, le van a pagar más. Pero normalmente en una audiencia donde le escuchan alegatos de conclusión e inmediatamente se dicta sentencia, va a ser difícil que el que dicte, el que escucha alegatos de conclusión no dicte la sentencia. O sea, va a ser un evento muy extraño. Pero bueno, si se da eso, que el juez que escuchó alegatos de conclusión renuncia, se muere, se va al cine para adultos, si ese señor se va y viene otro juez, ese otro juez no puede dictar sentencia, sino que tiene que convocar otra vez a audiencia increíblemente para volver a escuchar alegatos de conclusión y dictar sentencia. Ahora, esto fue tan importante para el código que incluso es una causal de nulidad. Cuando las causales de nulidad son excepcionales, de las 1000 formalidades que hay en un código, 14, 15 cosas son causales de nulidad, pero son más de 1000 formalidades que encontramos en un código y solo 15 cosas, 14 cosas, que la mayoría están en el 133, pero otras están por ahí regadas. Solo pocas cosas son causales de nulidad y sin embargo esta es causal de nulidad, que el juez que dicta sentencia no es que el que haya oído alegatos de conclusión, y entonces uno dice, pero ¿qué sentido tiene eso? ¿Por qué tanta importancia? Entonces, reitero, la importancia es porque el código valora en demasía la regla técnica de la inmediación y entonces que el juez que escuchó alegatos tiene que dictar sentencia y eso pues termina impactando las reglas pues de nuestras audiencias. Y por último, para este video, porque voy a partir este tema en dos, pues, para que no salga tan largo, está el tema de los emplazamientos.
Entiendan una cosa de entrada, doctor, y los emplazamientos no son una forma de notificación. Las formas de notificación están por allá en el 290 y piola en adelante. No es una forma de notificación. Ahora bien, dentro de algunas formas de notificación es un paso dentro de ellas. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Dentro de la notificación a través de curador ad litem está el emplazamiento previo, sí, pero digamos es un paso dentro de las notificaciones, pero el emplazamiento, él como tal, no es una forma de notificación, reitero, es un paso dentro de las formas de notificación en algunos eventos y de todos modos es una parte de las actuaciones judiciales en general, o sea, cuando necesitemos emplazar, entonces venimos a el artículo 108 que nos dice cómo emplazar y propósitos de emplazamiento pueden ser varios. En varios procesos aparece que es necesario emplazarse y en el tema de las notificaciones en algunos casos es necesario emplazarse, pero reitero, los emplazamientos con toda claridad les debe quedar claro, no es una forma de notificación, a veces es un paso dentro de algunas formas de notificación, eso sí es cierto. Y entonces, dice la ley, digamos que dice que dice el 108 para citar al demandado con el señalamiento de un plazo dentro del cual necesitará comparecer en el juicio para ejercitar sus defensas. El emplazamiento tiene ese primer propósito, dice la ley, emplazar al demandado. Pero ahí López Blanco hace una observación inmediata y dice que es muy certera, muy correcta, y dice, no necesariamente el demandado, o sea, hay otras partes procesales que también deben ser citadas a través de emplazamiento y entonces pues esto es una regla más general que meramente el convocar al demandado a, a un proceso. Eh, digamos, vamos, o sea, esto como es propio de otra clase, pues no quería explicarlo ahorita, pero yo creo que mejor para que me entiendan, hagámoslo así. ¿Cómo se notifica a un demandado? O sea, como un ejemplo, porque reitero lo que acaba de decir López Blanco, cómo se notifica o se puede emplazar a personas diferentes a un demandado. Entonces, al demandado, pues para poner el ejemplo con el demandado, se le notifica notificación al demandado. Pueden haber dos formas. O la persona conoce en dónde vive y trabaja o no lo conoce. O sea, si la persona conoce en dónde vive y trabaja el demandado, entonces nos vamos por acá y entonces hacemos una citación. O sea, esto lo voy a explicar muy rápidamente porque tendremos un capítulo de notificaciones. Y entonces en esa citación se le dice al, al, al demandado, pues en este caso que es que el que estamos convocando, pues notificando, le decimos, señor demandado, mire que hay un proceso entre partes fulana y fulana que tiene este propósito y está en el juzgado tal, pues para que sepa dónde ir, ¿no? Pero esta citación, ¿tiene fines de notificación? No, no tiene fines de notificación. ¿Esta citación para qué sirve? Para decirle al señor demandado, venga, acérquese al juzgado dentro de los 5, los 10 o los 30 días, dependiendo de dónde esté. O sea, si está en la misma ciudad dentro de los 5 días, si está fuera de esa ciudad dentro de los 10 días, si está fuera del país dentro de los 30 días, para que se notifique cómo, para que venga al juzgado y se notifique personalmente. Ya, si este señor que se le entregó esta citación y la empresa a través de la cual lo enviamos, por ejemplo, pues si es una empresa o el correo electrónico, por ejemplo, verifican que el tipo sí vive o sí trabaja allí y no acude dentro de los 5, 10 o 30 días a notificarse, entonces le mandamos un segundo escrito muy parecido a ese, con una diferencia que ya la comentamos, que se llama aviso. Y aviso. Y entonces, si no, o sea, reitero, le mandamos la citación al lugar en donde vive, en donde trabaja, para que vengan los días que dijimos. Si viene, se notifica personalmente. Si no viene, y como ya sabemos que ahí sí vive o sí trabaja, porque cuando lo citamos nos dijeron que ahí sí vive o sí trabaja, pues entonces en segunda medida le mandamos un aviso. Y ese aviso tiene la diferencia, tiene una información muy similar a esta citación.
le dicen, vea, venga al juzgado tal, con las partes tal, pero entienda que al día siguiente de este aviso usted queda notificado. O sea, el aviso sí es una forma de notificación. Esto sí es una notificación. Al día siguiente de esto queda usted notificado y le dicen 3 días tiene para venir por sus copias de su demanda y anexos y después de esos 3 días le vamos a dar el traslado de la demanda. Pues sí es el caso de la demanda. Entonces noten ustedes que ya, ¿quién es cuál es la verdadera forma de notificación aquí? Este aviso o la notificación personal, si es que este fulano viene y se notifica personalmente. Y algo muy similar ocurre con personas o que no sabemos en dónde viven o en dónde trabajan, o están ausentes, o pensábamos que sí sabíamos en dónde vivían, en dónde trabajan. Le enviamos la citación y allá nos dijeron, no, allá ese Calvito Domínguez no, se no vive aquí. Entonces, no sabemos ni en dónde vive, ni en dónde trabaja, o está ausente, o pensábamos que vivía y trabajaba, pero a la final resulta que no vivía o no trabajaba allí. Entonces, cuando estamos en cualquiera de esos tres eventos, intentamos la notificación que se llama notificación a través de curador ad litem. Es decir, esa, porque ahí entonces creo que algunos de ustedes habrán dicho, ah, anta la notificación por emplazamiento. No, la notificación, el emplazamiento no es una forma de notificación, es un paso dentro de esta notificación. Entonces, el emplazamiento dice que, o esta forma de notificación a través de curador ad litem es la siguiente. Hacemos el emplazamiento, ahorita vamos a explicar cómo hacemos el emplazamiento. Entonces, hacemos el emplazamiento para que, ¿qué? Miren ustedes que es la misma estructura. ¿Qué es lo que buscamos? Que la persona aparezca dentro de los 15 días siguientes al haber hecho el emplazamiento. Ahí sí son 15 días siempre. ¿Por qué? Porque es un único evento. No sabemos en dónde está. Entonces no sabemos si está en el exterior, aquí al lado, si puede ser nuestro vecino. Entonces no sabemos en dónde está, pues entonces por eso es un solo término. Para que dentro de ese término, ¿qué? Venga y se presente y se notifique personalmente. Y si no se notifica personalmente, entonces allí es el caso en donde se le nombra un curador ad litem y con ese es que practicamos la notificación, que en ese caso será personal al curador ad litem y como es el representante de la persona emplazada, pues a la persona emplazada y con eso notificamos. Esta es la verdadera notificación, de hecho. Entonces noten ustedes que esto nos permite entender cuál es la función del emplazamiento, dónde está ubicado el emplazamiento. El emplazamiento viene siendo, en este caso, un mero paso dentro de una forma de notificación. No es la misma notificación por curador ad litem, no es la forma que suelen decirse, la notificación a través de emplazamiento. No, es que el emplazamiento no es una forma de notificación. Aquí la verdadera notificación o es la personal, si es que aparecen después de haberse emplazado. Miren, ¿qué tal si aparezca? La notificación fue personal. O a través de curador ad litem, si es que no apareció. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, bueno, dejemos aquí esta estructura para usarla. Entonces, entiendan que entonces vamos a hacer el emplazamiento exclusivamente. O sea, ¿qué se hace cuando queremos emplazar? Después ya vendrá lo de los 15 días y el curador ad litem y todas las vainas. Pero ¿cómo es que se emplaza? Entonces, el 108 le agregó le agregó algunas cosas a lo que venía en el Código de Procedimiento Civil. Entonces, en el emplazamiento se pone, adivinen que una información muy similar a la que está en la citación. Es decir, se incluye el nombre del sujeto emplazado, las partes, la clase de proceso, el juzgado que lo requiere, en un listado que se publica por una sola vez en un medio escrito de amplia circulación nacional o local o en cualquier otro medio de comunicación a criterio del juez y el juez indicará 2 medios de comunicación posibles. Es decir, se puede hacer esta comunicación que, reitero, miren, es muy similar al contenido de la citación. Precisamente es para que se aparezca el fulano al proceso y se notifique personalmente. Y entonces le dicen, vea, en cualquier medio de comunicación usted publica esta información. Disculpen, entonces, reitero, entonces se incluye una información muy similar
a la información de la citación, donde se dice nombre, partes, clase de proceso, juzgado que lo requiere, y eso el juez dice, le dice a la parte que es la que tiene que hacer esto, inclúyalo o en un medio escrito de amplia circulación, sea nacional o local. Si es que pues es aquí local, pues entonces puede usarse local, y entonces dice tal medio. O en un medio prensa o radio, televisión, y dice tal otro medio. El juez da con nombre y apellido los medios en donde tiene que publicarse. Pero ojo, da dos opciones, y no es que tengan que hacerse las dos cosas. O sea, no es que tenga que publicarse en prensa y además en radio. No, una de las dos a elección del que tiene que hacer el emplazamiento, que en el caso que estamos proponiendo sería el demandante. Y esta regla, ¿por qué la expone, por qué la pone el código? Pues por una razón elemental, para que el juez no haga negocios pues con esto. O sea, puede tener el amigote por ahí en la prensa local y le dice, yo todo emplazamiento que venga para acá te lo mando para allá, y por orden judicial lo mando para allá. Entonces, para evitar que haya ese tipo de negocios, entonces simplemente dice el juez, usted tiene la opción de publicar esa información en este medio y en este otro, usted escoja. Y entonces el demandante o la parte pues es la que escoge libremente para dónde irse. Y entonces se va para allá y publica esta cuestión. Eh, si es un medio escrito, el que escoge, pues entonces tendrá que publicarlo en un día domingo. Si es una emisora o televisión, se deberá publicar de 6 de la mañana a 11 de la noche. Es decir, el código está pensando en qué, en garantizarle pues el derecho de defensa al demandado, o sea que no le publiquen por ahí a escondido en un medio que no tenga amplia circulación, en horas. Entonces, la ley supone que la persona está pegada al televisor de 6 de la mañana a 11 de la noche, o que siempre lee la prensa los domingos. Eso ustedes dirán, pero eso es una mentira tremenda, ¿no? Pero entiendan también una cosa, la ley dice, pero es que yo no le puedo cerrar las puertas de la jurisdicción al demandante, y es que si el demandante no tiene al fulano a la mano, pues entonces, ¿qué hace? Entonces no puede demandar, y entonces sus derechos sustanciales que caen en el vacío, y entonces no hay derecho de acción. Entonces la ley dice, pues tampoco, o sea, esto es un equilibrio entre el derecho del demandado a la defensa y a que lo convoquen bien a un proceso, y el derecho del demandante a poder ejercer su derecho sustancial a través de un proceso. Entonces, ahí hace un equilibrio y dice, bueno, pues si no aparece, pues de alguna, le garantizamos al demandado de la mejor forma posible su derecho de defensa y que conozca el proceso de la mejor forma que podamos, pero ya pues hasta ahí, si no logramos, pues de todos modos el demandante tiene el derecho a ejercer sus derechos, y por lo tanto entonces seguimos adelante, y lástima pues con el otro si no se enteró. Reitero, es un equilibrio entre los derechos de uno y de otro. O sea, porque el otro también, el demandante también tiene derecho a que no le hagan nugatorio sus derechos sustanciales. Que así de sencillo es de importante el derecho procesal. Sin él, pues sin un proceso, muchas veces el derecho sustancial no existe. Y sería a una persona que le digan que tiene derecho, pero no puede demandar porque no sabe dónde está su demandado, pues básicamente es como si le estuvieran derecho, como si le estuvieran diciendo usted no tiene ningún derecho, y lo sentimos. Pero entonces la ley diciendo, o sea, el Código General del Proceso dándose cuenta pues que esta cuestión es bastante, digamos, ficticia, que ese conocimiento es muy superficial, esa forma de notificación es un poco eficiente, metió, y esta es la novedad del Código General, metió otro requisito para el emplazamiento, y es que no solo se tiene que emplazar en uno de los dos medios de los que hablamos, sino que además, y esto sí es cumulativo, o sea, además de la publicación en cualquier medio escogido por el demandante de los dos que le dijo el juez, además tiene que ir al Registro Nacional de Personas Emplazadas, y allá se incluye, pues es una página de internet que está disponible por internet, se incluye el número de identificación, las partes, la naturaleza del juzgado, todo eso, y con eso pues se garantiza un poco más el conocimiento de las personas acerca de una demanda. Entonces actualmente pues si tienen duda pues de que han sido emplazados en un proceso, pues meten la cédula en el registro, y se supone que ahí pues tienen que aparecer y han sido emplazados. Entonces miren ustedes que de todos modos el código pues pensó que
que esa forma de emplazamiento anterior que había pues no era tan eficiente, que tenía sus defectos, y entonces dijo pues garanticemos, ve, usando esas tecnologías de la información y las comunicaciones tan novedosas que hay, y entonces pues, abramos una página de internet y que la gente pueda mirar allí si ha sido emplazado o no. Y entonces, hoy, ¿cómo se hace el emplazamiento? De las dos cosas se tienen que dar cumulativamente. La publicación en cualquiera de los dos medios, cualquiera de los dos, o sea, uno u otro, de comunicación que el juez le diga al interesado, y además el registro en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Y una vez hecho esas dos cosas, cualquiera de las dos cosas, o sea, en el orden que quiera, primero empezaron publicando en prensa y después hicieron el registro en el Registro Nacional de Emplazados, cuando se hagan las dos cosas, o al revés, primero hicieron el Registro Nacional de Emplazados y después prensa, cuando termine la segunda cosa que hayan escogido, de ahí se empiezan a contar los 15 días para que la persona aparezca. Y miren que el propósito es idéntico a la citación de arriba. La citación es para que usted aparezca y se notifique personalmente. El emplazamiento tiene el idéntico propósito de decirle que por favor aparezca para que se notifique personalmente. Ya, si no se da esta notificación personal, pasan los 15 días y no aparece, ahí es cuando se nombra este curador ad litem, y a este curador ad litem es al que le notificamos personalmente. Entonces, noten ustedes que el emplazamiento que o sea, es una actividad general de la parte general del código que sirve para varios propósitos, entre ellos notificar, por ejemplo, cuando no conocemos el paradero, lo conocemos pero a la final ese no era, o lo que sea. Listo, entonces ese sería el emplazamiento. Pero entonces el emplazamiento, que es básicamente la publicación en esos dos medios, y ya con eso se haría el emplazamiento en el Registro Nacional y en cualquiera de los dos medios de comunicación que el juez le da a las partes para hacerlo. Y ese, entonces reitero, es un emplazamiento. Listo, entonces con esto, doctores, pues terminamos nuestra clase con estos, pero pues nos quedan todavía por ver partes de lo que sucede en un proceso, que sería en la siguiente clase veremos esto: memoriales, traslados, comunicaciones, allanamientos, copias con la comisión, los términos, los expedientes y los incidentes, pues que sería nuestra próxima clase. Entonces, pues simplemente hasta la próxima, y un gusto estar con ustedes de nuevo.